Hello, bienvenidos entonces al nuevo capítulo de Dramatical Review. ¡Yay! Hoy es la cuarta semana de temáticas LGBT por el mes del orgullo. Ya nos quedan solo un capítulo más aparte de este. No sé si me detenga ahí, la verdad. Bueno, ¿qué me va a detener? Este programa es mío. Pero igual estaba preparándome para este capítulo. Mientras grababa los otros, estuve leyendo bastante respecto a este capítulo y el próximo, que son... No debería ser, pero lamentablemente son los que menos domino. Em, y ya les había hecho un adelanto la semana anterior. Habíamos hablado de Biel, de la historia del Biel, en distintos países asiáticos, algunas obras más destacables y cuál es su relevancia, digamos, en la historia de la narrativa. Y para esta semana, como hablamos del Biel, vamos a hablar entonces de la siguiente letra de la comunidad LGBT, que es el GL, que son las historias entre mujeres, Girls Love. Asiático, mayoritariamente, pero también igual me gustaría, y necesariamente voy a tener que tocar un poco el tema de eh, la narrativa sáfica y la narrativa feminista. Necesariamente voy a tener que hablar de eso porque en el fondo todo está relacionado. Pero ya lo van a ver. Primero que todo, antes de empezar, quiero dar las gracias a todas las personas que han estado comentando estos capítulos, sobre todo estos últimos capítulos, que han recomendado el programa a sus amigos y cercanos. Y qué opinan al respecto, porque la verdad da mucho para hablar, para comentar, y generalmente de esas conversaciones surgen otros temas. Así que les agradezco profundamente el interés, me ayuda a continuar semana a semana, a pesar que esté cansada. Y eso, también agradecer obviamente a la casa televisiva, Dios mío, a la casa televisiva Energy por darme este espacio, ¿cierto? Y dejarme hablar estupideces delante de una cámara. Muchas gracias por forever, cada semana, por dejarme hablar estupideces. Em, Bien, dejando eso de lado, entonces. Antes de hablar del Yale, quisiera hablar de Yuri, al que se le conoce como Yuri, que es el género Yale en Japón. Porque si vamos a hablar de Yale, vamos a hablar de Yale mayoritariamente en Asia. Pero incluso antes de hablar del Yuri, quiero hablar un poco de narrativa sáfica, porque estoy segura que la gran mayoría de personas que están viendo este capítulo no tiene idea de narrativa sáfica. Yo les puedo decir así como, nómbrenme un libro que se trate de lesbianas y no van a tener idea. Y no me extraña, porque de hecho eso es parte de la problemática. Ni yo sé. Se supone que yo debería saber, pero la verdad es que no, porque no es un tipo de narrativa al que se te expongan demasiado, no es un tipo de narrativa del que el común sepa mucho. En general, incluso entre las personas de la misma comunidad LGBT. ¿Y por qué pasa eso? Hay varias razones, para ser honesta. Primero, es obviamente la poca representación que en general tienen las mujeres en la narrativa. Generalmente las mujeres son compañía, son floreros, son faros, son acompañamientos, son llaveros de protagonistas masculinos en historias. Y ya de por sí es muy difícil
encontrar un personaje femenino que no se relacione con un hombre y que en el fondo su historia narrativa no esté relacionada con un hombre. Por lo tanto, va a ser incluso muchísimo más difícil encontrar una narrativa que no solamente una mujer no se base, ¿cierto? La historia de una mujer en un hombre, sino que sea con otra mujer. Ya que ya haya dos personajes que no se relacionan principalmente con hombres, porque no significa que no se puedan relacionar con él. Yo creo que ese es el primer motivo, la baja representación que las mujeres tienen en general en la narrativa crea la primera, digamos, el primer punto en contra. Luego está el tema de las relaciones homosociales entre mujeres. Ya que, ¿para dónde voy en el fondo? Se entiende relación homosocial cualquier tipo de relación entre dos personas del mismo género. ¿Ya? Eso es. No necesariamente tiene que ser romántico, puede ser amistoso, relación de hermanos, relación filial, fraternal, etcétera, 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 de relación de colegas, cualquiera sea la interacción social, pero eh, el punto ahí está en que son personas del mismo género. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Y básicamente lo que estudia es cómo se relacionan estas personas, dependiendo del tipo de relación que tengan. Por ejemplo, apuntando a propósito, ¿cierto?, al tema de las relaciones románticas, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, los hombres, comúnmente en la cultura occidental, no tienden a pasar demasiado la barrera del tacto. ¿Ya? Hay ciertos límites que como sociedad hemos impuesto a los hombres que pueden y no pueden hacer. ¿Ya? No que les sea físicamente posible, les social, culturalmente complejo. ¿Ya? Por lo tanto, para los hombres es mucho más fácil notar cuando esa barrera se está cruzando y las intenciones entre esas dos personas se hace obvia, al menos para ellos, como mínimo. Eso es un problema entre mujeres, porque las barreras de tacto, por ejemplo, entre las mujeres, no sé si hay, honestamente. Yo la verdad es que he visto cosas y, y existe esta sensación, ¿cierto?, de que se pueden, o sea, las mujeres pueden andar de la mano sin necesidad de tener una relación romántica entre ellas. Pueden dormir juntas sin que haya una relación o sea, se pueden hasta dar un beso sin que haya ni siquiera ningún poco de deseo sexual entre ambas. Entonces, los parámetros de cómo pasamos de amistad a romance son tremendamente difíciles, incluso para las mujeres reales, no las de la narrativa. Para las mujeres reales les cuesta un montón y se van a encontrar mucho con historias de mujeres que le atraen mujeres, ya sean porque son bisexuales o pansexuales o lesbianas, y les gusta otra mujer y que sienten que tienen algo, pero no saben si es algo romántico o no. Y les cuesta y como que y tratan de hacerlo a propósito y la otra persona como que ni se inmuta, no cacha nada. Y pasa mucho, 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 mucho. Entonces ya llega un punto en el que ya tienen que preguntar directamente, así como, oye, eh, ¿cuál es tu interés? Es como, básicamente esa es la problemática que existe entre mujeres. Eh, Así que, por lo tanto, escribir historias románticas se hace obviamente un poco más complejo. No es que no se pueda hacer, pero se hace más complejo. ¿Ya? Y hay un tercer factor que yo creo que también es súper, súper importante y que tiene que ver con el fetiche de las mujeres en relaciones románticas y sobre todo sexuales y la cosificación de la mujer en general.
Esto yo lo hablé en el capítulo anterior, pero hay un alto grado de interés de mujeres que leen Biel, y por lo tanto se atribuye mucho el tema del Biel al fetichismo, y que las mujeres consumen Biel por fetiche. Pero fue cosa de que a una persona se le ocurriera a indagar un poco respecto al tipo de mujer que lee Biel y se dio cuenta que la mayoría no era heterosexual. Eran lesbianas, bisexuales, pansexuales, etcétera, etcétera. O sea, eran de la comunidad LGBT. Entonces, si por ejemplo tenemos lesbianas que están leyendo Biel de forma regular, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y básicamente tiene que ver con el tema de la cosificación. O sea, a las mujeres les cuesta encontrar historias donde sean protagonizadas, uno, por una mujer, dos, con un interés romántico eh, en otra mujer, y tres, que hay un interés sexual que no sea cosificado ni sea un fetiche. Ese es el tema. Entonces, las mujeres que ya de por sí son cosificadas, ¿cierto? Y constantemente tienen que estar como peleando por derechos para existir en la vida real, no quieren vivir o tener que vivir esa experiencia nuevamente a través de la narrativa. Y buscan opciones. Y una de esas opciones es el Biel. Porque básicamente en el Biel no hay mujeres que cosificar. Y por lo tanto te da la libertad y la tranquilidad de poder disfrutar una relación que sea homosexual sin necesidad de ser cosificado. Esa es la diferencia. Lamentablemente, el terreno del lesbianismo, ¿cierto? Ha sido como atrapado desde la visión de los hombres a través de la pornografía, etcétera, etcétera. Y ha sido una situación muy enlodada de la que ha sido muy difícil salir como comunidad. Entonces, hasta el día de hoy se da mucho que existen mujeres que son lesbianas y que tienen muchos problemas para leer narrativa sáfica porque no se encuentran a sí mismas en esas narrativas. Entonces ya antes de empezar a hablar del Yuri ya tenemos un problema. Y es que cuesta caleta, cuesta un montón poder sentirse parte, ¿cierto?, de una narrativa que en realidad no tiene mucho que ver contigo. Em, y bueno, obviamente eso trae problemas y trae, eh, digamos, menos atracción. Pero lo cierto es que, sobre todo en el último tiempo, con, bueno, el avance del feminismo, el movimiento del Me Too, que contrajo varias cosas consigo, el hecho de que ahora empecemos a hablar del tema, em, se han ido tratando de reconquistar todas estas zonas perdidas por parte de la comunidad LGBT. Y durante el último tiempo, el YEL, sobre todo en Asia, ha agarrado harto interés. Y está creciendo de una forma en la que no lo había hecho en mucho, mucho, mucho tiempo. Y por eso igual me interesaba hablar del tema. Ahora, cuando hablamos de Yale, como decía, tenemos que empezar por el Yuri. Tenemos que empezar por Japón porque básicamente fue de Japón al mundo, como pasó con el yaoi. O sea, eh, el biel coreano, el biel tailandés, el biel chino no existiría como existe hoy, o sea, en la forma y con las tropas que tienen hoy, si no fuese por los parámetros en el fondo que estableció el yaoi. En el Yale es lo mismo. ¿Ya? La cosa parte con el Yuri en Japón y continúa con, bueno, ya lo vamos a ver, pero en Corea, en Tailandia, en China, de nuevo.
Agüita, hay que detenerse. Entonces, bueno, ya había hablado de esto cuando hablamos de series de los 90, pero sin duda hubieron ciertas series, sobre todo en los 90, que influyeron un montón y que hicieron que en el fondo la industria se diera cuenta de que había un nicho ahí de consumo, que tiene que ver con Sailor Moon, fue uno, y Utena. ¿Ya? Sailor Moon y Utena fueron básicamente las series que abrieron, digamos, el camino para el Yuri. Ahí fue cuando la empresa dijo, ah, hay interés, hay dinero. Si al final tienen que entender que nada se va a mover si no venden. Sí, es tan sencillo como eso. Entonces, es una revista que se llama, no me acuerdo, no sé cuánto, Yuri Hime, que publica por primera vez una historia con temática lésbica como historia central. Y de ahí viene el nombre Yuri, de hecho. Y se dieron cuenta que efectivamente había un nicho, había un grupo de personas que estaba interesado en el tema. Pero lamentablemente volvemos al mismo tema que habíamos hablado anteriormente, el problema del fetiche. Había cierta población interesada en el yuri, pero estaban interesados en el yuri como estaban interesados en el porno lésbico. Entonces ahí había una cierta problemática. Y por otro lado, la industria era una industria mayoritariamente dominada por hombres, con editores hombres, por ejemplo, que veían una historia y decían, oh, está muy fome. Tiene que ser más spicy. Ya no queremos ver a lesbianas casadas con un perro. Queremos verlas sufriendo, qué sé yo. Entonces, claro, se pasó algo parecido a lo que pasaba con el Biel. Y es que se empezó a generar como estas primeras expresiones de Yuri. Eran expresiones tremendamente trágicas de muerte, de dolor, de engaño, de delirio, de locura, de celos, etcétera, etcétera. Era muy tormentoso, historia tremendamente tormentosa, que terminaba muy mal. Generalmente terminaba bastante mal. Em, y por supuesto, a la comunidad eso no gustaba, pero era lo que había. Ahora, esto genera un problema, porque el problema de lo que pasa económicamente es que la industria se da cuenta de que genera plata, pero que no es tanta plata, ¿ya? Y que a la comunidad le interesa, pero no entienden lo que quieren, ¿ya? Porque, ya, a ver, quieren historias de lesbianas y les damos esta y en vez de comprarla la critican. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Ya? Porque la industria no, o al menos en ese tiempo no entendía cuál era la experiencia, Yuri, que las mujeres o que el público en general quería leer. Entonces, hubo toda esta época, ¿cierto?, de historias tremendamente trágicas, horribles, dramáticas, que le dieron cierta fama al Yuri y que lamentablemente se ha extendido con los tiempos a pesar de que ha cambiado. Tal como pasó con el yaoi. En el yaoi pasó lo mismo, o sea, la gente relaciona el yaoi, ¿cierto?, con ciertas tóxicas que ya se han pasado hace harto rato. Harto rato. Y de a poco, ¿cierto?, a través de estudios, a través de doujinshis, a través de un montón de cosas, se empezaron a dar cuenta que además las historias Yuri tenían repercusiones en la sociedad real japonesa. Se dieron cuenta, por ejemplo, que la población de mujeres japonesas que consumían Yuri estaban entre los 13 y los 30 años. Ese era el aproximado. Entonces, claro, en el cambio de generación se notó la manifestación
pública de mujeres en relaciones lésbicas. Obviamente público, tan público como Japón puede ser, o sea, nada. pero, por ejemplo, el aparecer públicamente en una convención yuri, el comprar públicamente material yuri, el de acercarse a seiyus, el acercarse a mangakas públicamente, enviar cartas a la revista, contando así como yo leo yuri desde, no sé, los 14 años y me ayudó mucho a aceptarme y bla, 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 bla. ¿Cierto? Y fue toda esta bola de nieve que quedó acrecentándose muy despacito, a comparación del yaoi. Bastante más despacito. Y bueno, eso nos trae a la década actual, en donde la forma de ver a la comunidad y sobre todo la forma de ver a las mujeres ha cambiado bastante, considerablemente. Y eso ha traído repercusiones obviamente a la narrativa del yuri. Y nos hemos encontrado un crecimiento muchísimo mayor, ¿cierto? Del yuri que salía en los 90, al principio de los 2000 sobre todo, al yuri que se encuentra hoy, digamos, en la década del 20, del siglo XXI. Vamos a tomar una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a estar hablando en el fondo de las repercusiones que tanto el yuri ha tenido en el resto de Asia, y de algunas obras más destacadas. Nos vemos a la vuelta. Bye. Perdonen, ¿llego tarde? Ya llega a Energic un estreno que no te puedes perder. La familia crece, Marble Boy. No es tan antipático. De lunes a domingo, a las 17:30 horas, solo por tu energía fan. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Sakura es una niña con una vida normal. Pero un extraño suceso lo cambiará todo. Aquí hay alguien que esté dispuesta a recibir esa misión. Es una niña y su nombre es Sakura. ¡Libérate! Ahora deberá recuperar las cartas perdidas. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Card Este es el comienzo de la aventura de Sakura como Card Captor. ¡Lo logré! ¡Sakura Card Captor es una experta en su trabajo! Sakura Card Captor. A las 21 horas, solo por Energic, tu energía fan. Estamos de vuelta entonces para la siguiente parte de este capítulo sobre Giel. Y quisiera hablar en el fondo de, sobre todo, la evolución que ha tenido, cómo ha ido afectando, ¿cierto?, al resto de los países de Asia, cómo han ido dando sus propios aportes, y recomendar algunas series. Y a propósito de eso, entre medio, esto lo voy a hacer un poco distinto al capítulo pasado, porque creo, por ejemplo, del Yuri, que tenemos que hablar de algunos ejemplos antes de entrar al resto de Asia. Y me gustaría partir por un clásico de clásicos, que es Citrus. Incluso el más ignorante de los ignorantes, ¿cierto?, que con suerte sabe que es el Yuri. ¿Se han escuchado de Yuri y les ha dado siquiera un mínimo de curiosidad?
buscar alguno siquiera, generalmente el más famoso, el más popular, el que más conoce la gente, es Citrus. Y Citrus es un viaje. Yo quiero hacer un alcance aquí con el tema de Citrus, porque en efecto Citrus fue una de las primeras historias Yuri que yo leí y la encontré malísima. Em, era, estaba muy mal escrita y me pasa de repente que cuando las historias, sobre todo que están protagonizadas por mujeres, están mal escritas, ya pasa a ser más allá de mala narrativa, ya me empieza como a ofender a un nivel personal, porque en el fondo yo empatizo más, obviamente, con ese tipo de narrativa. Y fue lo que me pasó con Citrus, o sea, era una relación horrible. No solamente era tóxica, yo no tengo problemas mucho con las relaciones tóxicas, porque entiendo que es ficción, pero mal contada, y como que te daba como mensajes contradictorios, y etcétera, etcétera. Pero de hecho, por temas que tienen que ver con la profesión, ya por temas más bien profesionales y mi interés por la narrativa, me di cuenta que Citrus seguía y que llevaba como una buena cantidad de capítulos. Yo estaba así como, pero ¿cómo? Y una cosa que a mí me pasa mucho, que es cuando veo como un manga que lleva mucho tiempo, que yo leí, no sé, en algún momento, siempre como que leo los últimos 3 capítulos, como a ver en qué va. Y lo hago sobre todo con el yaoi, que es lo que más consumo. Y generalmente cuando yo voto un manga, tiendo a tener razón. Porque cuando los reviso así como, ay, ¿en qué está? Están en lo mismo. Y yo generalmente voto mangas cuando pasa eso, cuando los personajes no crecen, cuando las problemáticas siguen siendo una y otra vez las mismas. Y vi los últimos 3 capítulos que estaban en ese minuto de Citrus. Y era otra cosa. Y me hizo dudar. Es como, ¿es este el manga que yo leí? Porque esto no se trataba de esto. Y volví, o sea, dudé tanto que volví al principio y lo empecé a leer y fue como, no será este. Pero, claro, ya, al final, el punto es que lo leí entero. Y yo creo que si les pasó lo que les pasó a mí, y no leyeron Citrus porque era malo, porque parte mal, creo que al menos deberían darle otra oportunidad. Puede que aún así no les guste, puede que lo que haya partido mal lo eche a perder para siempre. Pero al menos en mi caso cambió completamente mi perspectiva. Y creo que Citrus es un buen ejemplo de cómo ha progresado el Yuri leyendo el mismo manga. Es súper interesante de ver, porque lo que yo estaba contando en la primera sección como historia, ustedes lo pueden ver en el manga. Porque parte con todos los clichés, con toda la toxicidad, con todas las banderas rojas que puede, y van arreglando la historia a medida que avanza, le van dando profundidad a los personajes, le van dando vueltas a situaciones que antes no le habían dado tanta importancia y que debieron, y como que fueron arreglando el manga a medida que lo continuaron. Y se volvió un manga súper interesante. Yo no sabría decir, honestamente, si es como bueno, porque creo que la categoría Yuri se tiene que definir por sí sola. Entonces es una situación tan particular, tan compleja, que no va a pasar con otro manga. No va a pasar con otro manga que parta en los inicios del boom del Yuri y que siga hasta la era actual. Una progresión de no solamente de la historia, sino que de análisis narrativo, que vaya con el tiempo. Es, es curioso y es interesante, por lo menos. ¿Ya? Yo creo que
voy a tener que dejarlo reposar, porque esto pasó hace relativamente poco. Voy a tener que dejarlo reposar y volver a mirarlo y determinar en el fondo qué pasó ahí. Exactamente. Y hay otro manga que yo en lo personal recomiendo bastante, que es Yagate Kimi ni Naru. Yagate Kimi ni Naru. Y sí es trágico, pero además es muy realista. La autora o es lesbiana o bisexual o algo, o investigó muy bien. Porque tiene que ver mucho con ser lesbiana en la sociedad japonesa en particular. ¿Ya? No se trata de frases cliché de ay no, yo no soy homosexual, solo me gustas tú, o no, es que mi mamá no me va a dejar. No tiene que ver eso, tiene que ver con, en general, todo el manga se trata del tema de la apariencia en Japón. Entonces, lo hace muy interesante. Y yo, en lo personal, me interesa mucho cuando se hace crítica social a través de la narrativa. Así que, por supuesto que es un manga que recomiendo bastante. Y creo que antes de eso, antes de seguir con otros países, igual me gustaría mencionar cosas que han estado pasando en mangas no yuris. En mangas, por ejemplo, como Shingeki no Kyojin o Chainsaw Man, donde literalmente hay historias entre mujeres, historias románticas de mujeres. Y es como, wow, de verdad. O sea, ojalá fuera igual en todos los mangas. Y espero que se empiece a normalizar. ¿Sí? Al final, no se trata tampoco de representación forzada, se trata de representación si estamos ahí. No hay nada que forzar. Qué buena frase que escucho siempre y me molesta un montón. Es como, loco, mira a tu alrededor. O sea, LGBT hay en todos lados. Ahora, que ustedes quieran hacer la vista gorda, bueno, eso es otra historia, la verdad. La verdad, yo no. De ahí ya no hay nada que se pueda hacer. Pero eso. Entonces, yo creo que más que la progresión narrativa, bueno, hablé de progresión narrativa, hablé de la recepción, pero me da la sensación a mí de que ha crecido la apreciación, pero sobre todo el respeto por historias que se tratan de mujeres, historias sáficas y historias escritas por mujeres. Y siento que se está haciendo en Asia y en el resto del mundo una especie de reparación. Más lento en algunos lados que en otros, sí, sin duda. Pero sí se está haciendo una especie de reparación. De volver atrás y decir, a ver, creo que nos estamos saltando buenos escritores y nos estamos saltando buenas historias por prejuicio. Y eso me alivia, la verdad, y me alegra, y me da bastante esperanza respecto al futuro. Ya, ahora sí, entrando al resto de países, en Corea, por ejemplo, lo que predominó, como lo ha hecho hasta hace poco, es el webcomic, el webtoon. Y se han hecho populares varios webtoons coreanos. Y aquí voy a hacer un llamado a las personas que vean este capítulo y estén más familiarizadas con el coreano que yo, porque la verdad, yo he leído poco. Y con poco me refiero a 3, así como con suerte. Y en general me ha parecido un poco fetiche. ¿Ya? De hecho, actualmente estoy leyendo uno que voy atrasada, así que puede que me esté equivocando. O sea, es seguro que me esté equivocando en algo porque soy un ser humano, pero a lo que voy es que hay mucho fetiche en el panel, en la forma en la que te cuentan la historia, en
como las conclusiones de repente a las que llegan las mujeres de la historia, como que me producen así como un shock. Porque me pasa que frente a ciertas situaciones las mujeres reaccionan de cierta manera, y yo literalmente, virtualmente no conozco ninguna mujer que reaccionaría de esa forma. Entonces como me saca de la suspensión de credibilidad, y eso hace que obviamente sea más difícil leerlo. Una de esas es What Does the Fox Say? La boté. Fue demasiado incómodo para mí tener que leerlo. Porque básicamente era una historia heterosexual random que le cambiaron el género al hombre. Y ya. Y como, así como, literalmente esa mujer no existe. De verdad, así como que. De verdad fue como bastante incómodo leer. Y el que estoy leyendo actualmente es Jardín de Luz de la Luna, que tiene que ver con igual hay un montón de cosificaciones, como de prostitución de mujeres, y que hay un tipo de mujeres que solo puede dormir con mujeres, pero en el fondo las mujeres también las cosifican, entonces no. No. Y me dijeron, no es tan así, tienes que seguir avanzando y todo. Así que, bueno, me lo voy a terminar, pero puta, no, tan contenta no estoy, para que soy honesta. Sin embargo, hay otros cómics que son, por ejemplo, Everyday Lily, ya que es mucho más, bueno, el nombre lo dice, ¿cierto? Habla como de la historia de dos lesbianas y su día a día. Es un tema como más reales, saludables. Ya, y obviamente un tipo de historia con el que yo empatizo muchísimo más. Personalmente, Sorejina también me gustó. Sobre todo porque son tipos de mujeres que no son comunes de ver en los mangas, en los cómics en general. Así que también lo recomiendo. Soulmate todavía no me la termino. Creo que leí como el piloto y dije, y lo marqué para leerlo. Pero también suena interesante porque las protagonistas ya tienen una relación en el futuro. Y es una relación que ha tenido ciertos problemas. Y uno de los personajes como que vuelve a su yo de 17. Y como que tiene que arreglar la relación. Y es muy entretenido. por lo que sea. Por lo demás, el resto de cómics que he leído, vuelvo a sentir, es como What Does the Fox Say? Es como eso, es como relaciones heterosexuales. Entonces, como la verdad es que no me llaman la atención. Ahora, pasando a China, yo de China no sé muchos cómics, no cacho mucho, excepto uno, que creo que es Si eres lesbiana, es el cómic que efectivamente tú estás leyendo en este minuto. Porque no conozco mujeres LGBT que no estén leyendo el cómic. Y si no lo están leyendo, es como, sí, me hablaron de él y lo tengo que leer. Pero ha sido tremendamente popular porque también por lo que representa, que es Tamen de Gucci. De hecho, en el capítulo anterior no hablé de 19 Days, que es un cómic también chino buenísimo. Y no lo nombré, se me pasó. Pero ya fue ya. Tamen de Gucci es buenísimo, es una historia escolar, es sobre lesbianas y de sus vivencias personales. Las dos son personajes tremendamente realistas. La progresión de su relación es muy real, como y está toda esta situación.
que yo mencionaba en la sección anterior, de que la relación avanza muy progresivamente y que de tanto en vez, ¿cierto? Es como, este avance es como porque somos muy amigos o porque está pasando algo. Una de los personajes es como notoriamente más consciente de su sexualidad que la otra. Así que ella es la que ya derechamente le gusta a la otra niña y la otra es la que tú ves pasar esa progresión de autodescubrimiento. Entonces, igual es súper entretenido, interesante. El dibujo es súper bonito, es súper gracioso. Que eso igual es una cuestión que a mí me molesta mucho de cómo se tratan las historias de lesbianas y de mujeres en general. Y es que las mujeres no son graciosas. No son graciosas, no son como, no son estupideces, no, no tienen mucho humor. Y sobre todo las historias de lesbianas son como siempre tan trágicas, tan horribles y tan de sufrimiento y de ser bonitas y llorar. Hermoso. Y a mí me frustra mucho porque para mí el humor es un elemento súper importante en mi vida. Y me estresa ver estas muñecas de porcelana que lloran hermoso. Porque no tienen nada que ver conmigo. Y así como me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres que quieren leer este tipo de historias y no pueden, por lo mismo, por la misma historia, por la misma situación. Y también le guste, menos mal que se sale de eso. Y es súper graciosa. Yo la paso muy bien leyéndola, sale semanalmente. Y es incluso gratuita. Y es muy entretenido. Muchísimo, muy entretenido. Busqué si había danmei de mujeres. Y ahí. Pero yo no he leído ni uno. Y ahí me caigo yo. Así que si hay alguien que haya leído un danmei Gel que esté viendo esto y me lo quiera recomendar, por favor. Es que por favor háganlo porque lo necesito. Porque es como, creo que es la última categoría que me falta. Y quería terminar con Tailandia. Siempre termino con Tailandia porque es que Tailandia está progresando a una velocidad. Y aparte que está creando una industria nueva. Y eso es lo que a mí me tiene, pero enganchadísima. Esto es té para mí. Esto es agua de manantial. Y es el tema de las series bien. Ya lo comenté en el capítulo pasado, pero quiero volver a comentarlo. En Tailandia se ha hecho tremendamente popular hacer series BL, ¿ya? Series de hombres. Están dando mucha plata. Lo que yo tengo entendido, según lo que he estado investigando, sobre todo las investigaciones del Dr. Thomas, por lo que yo tengo entendido, la intención de la industria de Tailandia es convertir a sus actores de BL en idols. Y básicamente hacer lo que está haciendo Corea con música, quiere hacerlo Tailandia con BL. Y es un concepto terrorífico, pero muy interesante al mismo tiempo. Yo no tengo idea cómo va a terminar eso. Porque la verdad es que yo la industria del K-pop la encuentro horrorosa. De verdad es un cuento de terror. Pero por otro lado, el nicho económico que todos sabíamos que existía, pero que Tailandia descubrió así como quien descubre la rueda, va a dar, creo yo, para un cambio cultural potente. No, tal vez no este año, pero eventualmente. ¿Ya? Y eso me mantiene así como muy interesada. Y como había dicho, imitando a Tailandia, muchas otras países asiáticos se están como poniendo al día con eso. Y uno de esos países es Filipinas. Y aquí hay que darle crédito a Filipinas también. Porque si bien en Tailandia, en las series BL han habido de vez en cuando algún personaje que sea lesbiana, rara vez tiene pareja. Y rara vez aparece siquiera. Así como que te la menciona así, una vez y ya.
Y en Filipinas, el 2020, hicieron una serie que se llama Gamer Boys. Está en Netflix. Si no la han visto, véala, es buenísima, porque de hecho, como se grabó durante la pandemia, tiene temática de pandemia. Es muy entretenida, es muy interesante y muy emotiva también. Y está muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha. Y los protagonistas tenían una amiga que como que los ayuda a quedarse juntos. Y durante ese mismo año se anunció que la amiga iba a tener su propia serie y iba a ser una serie Yale con otra niña. Y la gente así literalmente perdió la cabeza y era como, oh, weón, no lo puedo creer, concha tu madre. Y la serie se llama Pearl Next Door. Y yo creo que el crédito del Yale se lo va a llevar Filipinas. Si bien Tailandia ya cachó y están empezando a hacer sus propias series de Yale, no ha salido ninguna oficialmente. Están en producción. Al menos hasta la fecha, junio del 2022. Se supone que van a salen este año de hecho. Están haciendo no una, 3 series Yale en una sola compañía. Así que hay que estar atento ahí. Pero Pearl Next Door es buenísima. Es que, por favor, a ver, sí, no sé si me están escuchando, pero es que de verdad, si no han visto Pearl Next Door, por favor, háganse un favor a ustedes mismos y veanla. No es una serie así como, wow, esta es la historia más original que he escuchado en mi vida. No, es sobre relaciones románticas entre mujeres. Y todas las relaciones románticas que trata entre mujeres en la serie son todas reales. Todas. De hecho, yo vi Pearl Next Door con una amiga, la Alex, que sé que me está viendo en este minuto. Y Alex, te adoro, te amo. Besitos para ti. Y la vi con ella. Y nos quedamos como media hora después de que la serie terminaba comentando qué brígido y lo contenta que estábamos que al fin estaban tocando temas que eran reales para nosotras. Por poner un ejemplo, la protagonista, Pearl, es bisexual. Y le gusta una niña que es lesbiana. Y en el primer capítulo, spoiler, se le confiesa, le dice así como, oye, ¿qué onda? Y como que llevaban harto rato como flirteando, pero ella como que quiere ya ponerle los puntos a las IES. Le dice así como, ya, pues, ¿qué onda? O sea, como vamos a salir, no vamos a salir, nos gustamos, no nos gustamos, ¿qué onda? Y la chica le dice que sí le gusta, que le interesa, que le gusta pasar tiempo con ella, pero que no va a salir con ella. Y Pearl queda como, ¿pero por qué? Y ella le dice, porque no salgo con mujeres bisexuales. Porque para ella es como una transición a la siguiente relación que van a tener con un hombre. Y eso sí pasa en la vida real. Hay muchas mujeres lesbianas que no salen con mujeres bisexuales por esa razón. Y obviamente Pearl se siente súper afectada, y etcétera, etcétera. Después aparece una tercera en discordia, es muy entretenido. Y después te empiezan a contar un poco también de la otra chica, la que la rechazó. Porque efectivamente la que actualmente es su mejor amiga fue en algún momento su novia y ahora se va a casar con un hombre. Véanla. Véanla, les va a encantar, es súper buena, es súper interesante, es súper entretenida. Insisto, no trata de inventar la rueda, es sobre relaciones entre mujeres, etcétera, etcétera. Es una cuestión muy romántica, muy de ahí. La serie termina y ustedes quedan satisfechos con todo lo que vieron. Pero insisto, en lo simple que es, está muy, muy bien ejecutada. Y fue un buen pie de partida. Por lo que yo tengo entendido, a Pearl Next Door le fue bastante bien. De hecho, van a hacer la segunda temporada de Gamer Boys. Y parece que después van a seguir con la segunda temporada de Pearl Next Door. Así que, ojalá, porque la verdad es que es buenísimo. El final, buenísimo, buenísimo. La verdad, yo súper satisfecha con el tema. Y lo otro que me interesa, por ejemplo, es que la serie tailandesa que van a sacar, las mujeres son adultas. Y eso es lo que me ha llamado la atención en todas las series de Yale que van a salir en el último tiempo. No son de colegio.
no son de colegio, no son de universidad, que es como la temática más común de BL en Tailandia. Todos son universitarios y todos son ingenieros. Acá no, acá es gente adulta. Es como trabajadores, niñas, como profesionales. Me encanta, me encanta. Y la verdad, tengo muchas esperanzas con respecto a lo que va a pasar en el mundo del YEL, gracias a Filipinas y Tailandia, para ser honesta. Ojalá el resto se ponga a la altura. De hecho, China no puede sacar una adaptación de Tamen no Uchi, porque censura. Pero tal vez Taiwán pueda. No sé, la otra es China. Tal vez la otra es China pueda. No me puedo olvidar de First Kill. La estoy viendo. Pero es de adolescente. Y está bien, yo entiendo, yo no soy el público objetivo. Y no la he terminado tampoco. Así que es un error que me ponga a comentar la porquería si no la he visto. Mire, la verdad es que es entretenida. Es como pasable. Pasé bien el rato cuando la estaba viendo. Esa es mi opinión. Hasta ahora. No la he terminado. Tal vez cuando la termine actualice esta opinión. Porque la verdad no llevo nada. Si llevo como 2 capítulos. Una cosa así. Pero la verdad es que tengo hartas esperanzas. Ojalá esto siga como va. Porque la verdad es que va bien. Sí, yo entiendo que la progresión social no puede ir tan rápido. Lo entiendo. De hecho, está yendo suficientemente rápido. El punto es seguir empujando. Y sobre todo, y esto es un llamado para todas las personas que están viendo el capítulo del día de hoy, esto es un llamado para todos ustedes y al hecho de darle support a las historias cuando se las merecen, ¿ya? Cuando hay historias como Pearl Next Door, dense el tiempo de verlas, dense el tiempo de comentar sobre ellas, de promocionarlas, de hablarlas con sus amigos. Yo sé que hay mucha gente que no está contenta, por ejemplo, con la popularidad que ha agarrado Heartstopper por comentarios también de la autora. Pero la verdad es que tener ese tipo de friendly acercamiento hacia el público heterosexual igual es bacán, igual es bueno, igual ayuda en cierto grado. Ahora, eso no significa que debamos blanquear y puritizar las historias LGBT, porque las personas LGBT no todas son asexuadas. Algunas lo son, sí, los asexuales, pero el resto son todos sexuados. Entonces no me parece. Todo depende en el fondo de que tenga relación y que tenga algún sentido con la narrativa y con la historia que quieres contar. Y eso. Y ya. Creo que ya vomité todo lo que tenía que decir. Si se me quedó algo en el tintero, lo siento mucho, pueden comentarlo. Lo pueden comentar. El capítulo que sale en el canal de Energeek queda en YouTube. A lo mejor lo están viendo en YouTube, no lo sé. Pero pueden dejar un comentario. Pueden escribirme por Instagram, por Twitter. No sé si tengo Facebook. Y eso. Ya, por favor, si algo se me pasó, si quieren hacerme alguna recomendación, por favor, háganlo. Porque como que de la nada me atrapó como la ola del GL y estoy como muy entusiasmada, como que tengo muchas ganas de leer cosas nuevas. Así que agradecería cualquier recomendación. Y por supuesto, invitar a todos a leer, a ver y a empaparse de este mundo que está progresando con harto ahínco, la verdad. Eso. Por favor, síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter. Sigan a Energeek, van a aparecer sus redes sociales aquí. Y nos vemos la próxima semana, que es la última semana
del mes del orgullo. También va a tener una temática LGBT la próxima semana. Y por supuesto, por lo homosexual que soy yo, no va a ser la última vez que hable de cosas homosexuales, porque a mí nadie me va a detener. ¿Quién me va a detener? Tendrían que apagarme la cámara. Y no lo van a hacer, no pueden. Tendrían que venir aquí a mi casa y no pueden. Así que se joden. Yo voy a hablar de lo que yo quiera. Pero sí, tengo un capítulo preparado sobre terror. Porque no he hablado de terror y me gusta el terror. No para la próxima semana, para después. La próxima semana ya lo verán. Es una sorpresa. Que les vaya muy bien. Cuídense, tomen agüita y cuiden el planeta. Bye.